Hoy en Miss Pimienta vamos a preparar pan de semillas relleno de queso. Se trata de una receta muy fácil que queda buenísima. Este pan es perfecto para comerlo tal cual, para preparar un rico bocadillo con tu relleno favorito o incluso para servir con mantequilla y mermelada en el desayuno. No me enrollo más, os digo los ingredientes y nos ponemos a cocinar. Para esta receta vamos a necesitar 300 gramos de harina, en mi caso es un preparado para pan que viene ya con levadura incluida, 180 mililitros de agua, una cucharada de aceite de oliva, 50 gramos de queso y semillas y pipas variadas. Yo tengo semillas de sésamo blancas y negras, semillas de chía y pipas de girasol. Para hacer pan es necesario que el agua que añadamos a la harina esté tibia, así que lo primero que vamos a hacer en esta receta es calentar durante 10 segundos en el microondas el agua. Listo, con 10 segundos es más que suficiente para que el agua adquiera la temperatura adecuada. Una vez la hayamos calentado, la añadimos a un bol amplio junto con la harina, que como os digo es un preparado que lleva ya levadura, y vamos a incorporar también una cucharada de aceite de oliva. Y con ayuda de un tenedor vamos a empezar a mezclar todo esto. Tal y como os he indicado, yo estoy usando un preparado para pan que viene ya con un poquito de sal, con la levadura. En caso de que vosotros queréis hacer pan normal, digamos con harina y levadura, podéis hacerlo también perfectamente. Si queréis echarle un vistazo a algunas de las recetas de pan que tengo yo en el canal, os las dejo enlazadas en la cajita de descripción del vídeo. Tengo algunas recetas de pan que son muy fáciles. Cuando hayamos mezclado esto ya más o menos con el tenedor, vamos a pasar a trabajar con las manos, así poquito a poco, plegando la masa sobre sí misma. Un truco que a mí me parece muy interesante cuando hago pan o trabajo masas de cualquier tipo es usar solo una mano y la otra la mantengo fuera limpia. Y está muy bien por si en un momento dado necesitas coger algo. Como os digo, no es necesario amasar súper enérgicamente, basta con ir plegándola así sobre sí misma poquito a poco. Y a mí me resulta mucho más cómodo hacerlo en el bol. Siempre uso un bol amplio y me resulta eso, más cómodo, pero si vosotros preferís hacerlo directamente sobre la encimera, pues adelante. Vamos a trabajar así esta masa durante 10 minutos más o menos. Y por cierto, no os he dicho, pero si preferís usar una amasadora, oye, adelante. He trabajado la masa durante 10 minutos y está perfecta. Muy elástica y no se pega nada a las manos. Así que lo que vamos a hacer ahora es formar una bolita. No hace falta que sea perfecta, así. Y la dejamos reposar en el bol, tapada con un trapo durante 10 minutos. Han pasado ya esos 10 minutos de reposo y ahora lo que vamos a hacer es hacer porciones de masa. Yo voy a hacer en total 8 panecillos, así que voy a dividir esta masa que yo tengo, que pesa 530 gramos, en bolitas de aproximadamente 65-67 gramos cada una. Un poco más o menos, tampoco es necesario que os volváis locos. Si hay alguna que pesa 70 y otra pesa 60, no va a pasar nada. Yo voy a hacer, como os digo, 8 panecillos no muy grandes, pero si vosotros queréis hacer un pan grande o solamente 4 bollitos, para que sean un poco más grandes, lo que prefiráis. Y a medida que vayamos separando las porciones, las vamos colocando sobre un papel de horno. Y listo, ya tengo las 8 porciones. Ahora lo que haremos es ir cogiendo cada una, las trabajamos un poquito así y las aplanamos con las manos hasta formar una especie de disco. Ya veis que la masa se trabaja súper bien, sin ningún problema. Vamos estirando así, intentando que nos quede bien estiradita pero no demasiado fina. Y cuando la tengamos ya así, vamos a poner un poquito de queso en el centro. Yo estoy usando queso mozzarella rallado, pero podéis usar cualquier tipo de queso y no hace falta que esté rallado, puede ser en daditos también. Yo es que era este el que tenía en la nevera, pero lo que os digo, usad el que tengáis en casa. Y una vez hayamos metido el queso en el centro, vamos a ir plegando así para encerrar el queso en el interior y plegamos muy bien
la parte esta para evitar que el queso se nos salga durante el horneado. Y una vez hayamos hecho eso, vamos a intentar dar la forma más redondita posible a cada bollito de pan. Así. Y vamos a repetir este proceso con cada una de las porciones. Ya tengo mis 8 bollitos de pan formados y rellenos y ahora lo que vamos a hacer es cubrirlos con las semillas y pipas que hayamos escogido. Para ello ponemos en un plato o en un cuenco una de las semillas, vamos a ir una a una. Yo, como tengo 4 tipos, voy a hacer 2 bollitos de cada y lo que haremos es, teniendo siempre en cuenta dejar lo que es el pliegue hacia abajo, pintar con un poquito de agua, podríamos usar también leche si preferís, o un poquito de aceite de oliva, la superficie superior del bollito. Y lo colocamos boca abajo en el plato o cuenco donde hayamos puesto las semillas. Yo estoy empezando por las semillas de girasol. Y nos aseguramos de que quede muy bien cubierto. Calculad que de cada semilla o pipa necesitaremos aproximadamente 2 cucharadas hermosas. Así. Cuando ya hayamos hecho con una de las pipas o semillas, pasamos a la siguiente y repetimos el proceso. Como os decía en los ingredientes, yo estoy usando semillas de sésamo blancas y negras, semillas de chía y pipas de girasol, pero podéis usar las semillas o pipas que tengáis por casa sin ningún problema. Así a bote pronto se me ocurre que podríais usar semillas de lino, pipas de calabaza que también le dan un punto muy rico, lo que pasa es que yo hoy no tenía, o incluso algún fruto seco picadito. Lo que os digo siempre, intentad adaptar las recetas a los ingredientes que tengáis vosotros en la despensa. Ya tengo los bollitos cubiertos con las semillas y ahora lo que voy a hacer es preparar el molde. Podríamos hacer estos bollos tal cual en la bandeja del horno y no usar un molde, pero a mí me parece que van a quedar más bonitos, así que los voy a hornear en un molde de este tipo, de los que tienen un agujero central. Pero lo que os digo, si preferís hacer los bollitos simplemente en la bandeja del horno, ningún problema. Para preparar el molde, lo que vamos a hacer es poner un poquito de aceite por toda la superficie. Y ahora vamos a espolvorear un poquito de harina por todo el molde. Igual que hemos hecho con el aceite, tanto por el fondo como por las paredes. Listo, ha quedado perfectamente engrasado. Y ya por último vamos a cubrir el fondo también con un poquito de papel sulfurizado de horno para asegurarnos un desmoldado 10. Listo. Y ahora llega el momento de ir colocando nuestros bollitos de pan. Como yo tengo colores claros y oscuros, voy a ir alternando unos y otros. Los cogemos con cuidado y al molde. Si optáis por hacerlo en molde igual que yo, no hace falta que sea uno de este tipo. Puede ser un molde redondo normal, cuadrado, rectangular. Vamos con el último. Ahí está. Mirad, os enseño cómo queda en el molde. Como veis, queda bastante hueco entre bollito y bollito. Es normal, tened en cuenta que ahora vamos a dejar levar esto y van a doblar su volumen y luego en el horno crecerán también un poquito más. Así que vamos a taparlos y los dejaremos así reposar hasta que doblen su volumen. He tenido levando los bollitos 1 hora y 10 y así están. Como veis, han crecido bastante y ya se han arrejuntado unos a otros. Y ahora llega el momento de hornearlos. Vamos a meterlos en el horno, que tengo precalentado a 220 grados, y hornearemos nuestro pan durante aproximadamente 20 minutos. Y tras exactamente 22 minutos en mi caso, este es el resultado. Unos panecillos perfectamente horneados. Cuando estén así, los sacamos y ¡listo! Creedme cuando os digo que este pan queda increíble. Esponjoso, tierno, con el interior lleno de queso fundido y cubierto de semillas y pipas que dan un toque muy crujiente y sabroso. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.